Hola traders, muy buenos días. Mi nombre es Javier Rojas. Estamos comenzando la primera edición del primer trade de la semana. Me gustaría saber si logran escucharnos sin ningún inconveniente o si hay algún problema con el audio para poder corregirlo. Esta es la primera vez que hacemos este evento, así que confirmar la parte técnica es muy importante. Sí, buenos días. Aprovecho también de hablar un poquito para ver si es que todos me pueden escuchar bien. Por favor, si nos pueden confirmar a través del chat, sería lo ideal. Ok, genial. Al parecer se escucha perfecto. Entonces, voy a comenzar. Quiero primero que todo darles la bienvenida. Este es un seminario especial que pretendemos hacer todos los días lunes en reemplazo del seminario de apertura de mercado. Vamos a estar hablando, como siempre, acerca de cómo abren los principales instrumentos financieros que habitualmente estamos monitoreando. Sin embargo, queremos también aprovechar esta oportunidad para poder hablar acerca de la experiencia que nosotros tenemos a nivel de mercado. Gabriela partió en esto el año 2011, yo partí el año 2012. Si se dan cuenta, llevamos bastante tiempo trabajando en conjunto, casi todos esos años en el mercado de divisas, de índices, de materias primas, de acciones. Y el día de hoy quisimos iniciar un nuevo programa que nos permitiera interactuar de manera conjunta con ustedes, poder hablar acerca de lo que está ocurriendo en los mercados financieros y de qué manera el día de hoy comenzamos hablando acerca del mercado de manera conjunta justamente cuando Arabia Saudita comenzó la guerra de precios con los rusos. El mercado ha tenido fluctuaciones muy fuertes, el petróleo ha caído incluso por debajo de los $30 por barril, algo que seguramente veníamos anticipando desde la semana pasada, y me refiero a la tendencia bajista, no a una caída tan fuerte como la que hemos visto, pero definitivamente es algo en lo cual nos estábamos fijando. Sabíamos que el precio del petróleo estaba muy expuesto a caer, tal vez no de manera tan abrupta, así que espero que desde la semana pasada hayan estado viendo en esa dirección. Ahora, antes de darle la palabra a Gabriela para que también los pueda saludar, creo que es muy importante que nos detengamos por un instante en nuestro aviso de riesgo, para que de ese modo sepan cuál es el alcance de la información que les vamos a entregar, aunque el resumen de este aviso obviamente es que más allá de las cosas que nosotros podamos decir, será muy importante que cada uno de ustedes se enfoque en sus propias políticas de riesgo y en sus propias perspectivas. Ahora, Gabriela, no sé si hay algo que quieras agregar antes de comenzar a ver el mercado. La verdad es que quiero comentarles que la idea de este webinar es para que sea bastante interactivo. Nosotros vamos a entregar nuestra opinión del mercado, pero también queremos escuchar la opinión de ustedes. Si es que quieren ver algo en particular, algún tema en específico, claramente nosotros ya tenemos nuestros favoritos para hablar el día de hoy. Si querían un momento del mercado con alta volatilidad, claramente hoy día ese es uno de los momentos. O sea, tenemos muchos pares de divisas cotizando por sobre un movimiento de un 1%. Tenemos muchos movimientos dentro del mercado de materias primas, tenemos temas que antes no habían estado impactando a los mercados, como es el coronavirus, que ha generado no solamente movimientos en China, sino que también ya ha tenido una repercusión que algunos han incluso tildado que podría tener mayor repercusión inclusive que la crisis subprime. Entonces, hay que estar monitoreando muchas cosas que por primera vez quizás algunos de ustedes están viendo. Y si tienen preguntas respecto a lo que nosotros vamos viendo, díganlas, porque nosotros en estos 9 años que tenemos trabajando en conjunto, hemos visto de todo en el mercado. O sea, hemos visto cómo el oro ha llegado a los 1900 para luego caer rápidamente. Hemos visto cómo el precio del barril de petróleo ha llegado a mínimos también en el 2016. Hemos visto movimientos muy fuertes dentro del mercado de divisas con el S&P. Hemos visto hartas cosas. Así que vamos a tratar de entregarles, obviamente, nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Y también nosotros queremos nutrirnos de la experiencia que quizás alguno de ustedes tiene o de cosas que ustedes quizás están viendo. Hay veces que nosotros, como tenemos que monitorear ciertos instrumentos y obviamente tenemos nuestros preferidos, no vemos todos los mercados. Basta con que alguno de ustedes los nombre, nosotros vemos y quizás están niveles interesantes que podrían gatillar alguna entrada importante. Así que la idea es que sea bastante interactivo. Así que siéntanse libres de ir enviándonos las preguntas. Yo estoy con el chat abierto ya para poder recibir todas esas preguntas y partimos, yo creo, Javier, ¿cierto? Sí, por supuesto, yo ya estoy listo para poder comenzar, y de hecho lo que quiero hacer ahora es tratar de dar un giro. Quiero ir directamente a ver el mercado y creo que sería interesante que comenzáramos con una visión del instrumento que será protagonista el día de hoy, el petróleo. Fíjense en esto, este es un gráfico para que ustedes lo tomen en consideración de carácter mensual.
Ya, este no es un gráfico de corto plazo, es un gráfico que de hecho es de larguísimo plazo. Y para aquellos que seguramente el día de hoy despertaron y se encontraron con esa gráfica del petróleo en gráficos diarios con un gap gigantesco, pensando que seguramente estamos en niveles mínimos históricos, y no, no estamos en niveles mínimos históricos. Si ustedes se fijan aquí, después de las caídas que tuvimos, después de los picos que se alcanzaron, durante la crisis subprime hemos llegado a niveles muy parecidos a los que teníamos en el año 2016, a niveles similares, diría yo, a los que teníamos en enero del año 2009, y a niveles similares a los que teníamos al inicio de este milenio, cuando en el año 2003, por ejemplo, estábamos exactamente en los mismos niveles de precios que en el año 2016. Pero para aquellos que se preguntan si esto puede seguir registrando caídas, bueno, les digo inmediatamente que si nos enfocamos en la historia, en algunos momentos de la historia del petróleo WTI incluso hemos estado operando en torno a los $10 por barril. Evidentemente hoy estamos en una realidad distinta, hay costos que son distintos, estructuras por supuesto que no son las mismas que teníamos en el pasado, pero definitivamente no estábamos en niveles mínimos históricos. Yo cuando vi la apertura del mercado el día de hoy, inmediatamente fui a ver, por ejemplo, algunas declaraciones que habían hecho algunos ministros de energía a nivel internacional, sobre todo el ministro de energía de Rusia, que decía que el país estaba listo para poder aguantar precios que van desde los 20 a los $30 por barril. Entonces, si bien estamos en niveles críticos que seguramente rozan los niveles en los cuales está dispuesto Rusia a tolerar los niveles de precios actuales, estamos ya muy cerca de caer a niveles que para ellos tal vez sean muy graves. Desde mi punto de vista, el petróleo podría seguir cayendo. Bien, el tema del coronavirus, también la guerra de precios entre Arabia Saudita y los rusos podría permitir que este instrumento financiero siga su tendencia bajista. Y yo creo que aquí con lo que vamos a tener que estar atentos es con si el crecimiento a nivel internacional logra repuntar y si el precio, por supuesto, de este activo puede recibir algún impulso de parte, sobre todo del coronavirus. Creo que si el coronavirus consigue retroceder, creo que la demanda por petróleo podría comenzar a aumentar a nivel global, y creo que este instrumento financiero podría comenzar a subir, pero no sé si el mercado está listo para eso y por eso lo sigo viendo hacia abajo. No sé si tú tienes una visión similar o estás pensando en algo distinto, Gabriela. Mira, es más o menos similar. Ahora voy a entregar un poco de background, resumen de lo que ha pasado, porque quizás no todos saben lo que pasó con con el mercado del petróleo, por lo menos entre ayer y hoy día. La semana pasada, yo les había comentado a través de Twitter que se había llegado a un acuerdo entre los ministros de la OPEP para recortar los niveles de producción en 1,5 millones de barriles por día. Esos ministros que llegaron al acuerdo eran solamente parte del grupo de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. No incluía a Rusia. Y ya para el día viernes yo les había mencionado que se veía que Rusia no iba a aceptar ese acuerdo, que no estaban dispuestos a aumentar los niveles, la cantidad en realidad de recortes de producción por día. Sí estaban dispuestos a extender los recortes por un mayor tiempo, pero no la cantidad. Y efectivamente conocimos la respuesta de Rusia, y la respuesta de Rusia fue que no iban a adherirse a este acuerdo, lo que obviamente tiró por la borda ese recorte de 1,5 millones de barriles por día. Y ante la negativa de Rusia, lo que sorprendió al mercado, que obviamente ya estaba generando movimientos bajistas, dado que esperaban que efectivamente Rusia no se acoplara, es que Arabia Saudita respondió, y cuando respondió, respondió con una respuesta bastante fuerte. Rebajó todos sus precios oficiales de venta de barril de petróleo y planeó aumentar sus niveles de producción a partir del mes de abril para alcanzar alrededor de 10 millones de barriles por día. Esto ya se transformó literalmente en una guerra de precios, buscando quién se lleva la mayor participación de mercado. Y recuerden que dentro de los países principales, en realidad los principales productores de petróleo y exportadores de petróleo en el mundo son Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudita. Esos son los tres que están peleando el número uno. Y con esto se generó ese movimiento tan fuerte hacia la baja que acumulado entre lo que hemos tenido desde el día viernes hasta hoy día va más de un 30%. Yo sí creo que hay una fuerte tendencia hacia la baja. Estamos justo en esa línea de tendencia alcista que tú trazaste, Javier. Y la respetó hoy día, pero porque ya el movimiento fue tan fuerte que obviamente tiene que tener un respiro. Pero si a esto le añadimos que vamos a tener alzas en los niveles de producción de Arabia Saudita, algo que potencialmente Rusia también podría tratar de hacer, algo que también podría tratar de hacer Estados Unidos si es que todavía no ha alcanzado su cuota máxima de producción por día. Si a eso le añadimos que el coronavirus ha generado una fuerte caída en el crecimiento mundial, que ha generado una fuerte caída en toda la demanda de materias primas, yo creo que sí es algo muy posible que pase, que tengamos nuevamente movimientos bajistas por parte del precio del barril de petróleo. Hay que ver qué es lo que hacen el resto de los países en los próximos días, ¿no?
Ahora, algo importante que yo creo que se debe agregar al análisis que acaba de hacer Gabriela, sobre todo para aquellos que seguramente están viendo el mercado, no sé si por primera vez, pero tal vez que llevan poco tiempo viendo todo esto, quiero que consideren lo siguiente. Una guerra de precios, uno dice, bueno, ¿por qué Arabia Saudita y Rusia, que son grandes agentes dentro del sector petrolero, podrían comenzar a ejercer una guerra de precios uno contra el otro? ¿Por qué buscan el control del mercado de esta manera? Y es que aquí comienza una guerra de eficiencia a niveles de costos de producción. Imagínense que ustedes, por ejemplo, tienen, voy a volver al ejemplo que doy siempre, pero ahora me están mirando la cara, así que seguramente va a ser un poco más fácil de entender. El ejemplo de la panadería. Yo siempre uso el ejemplo de la panadería porque es algo muy latino, somos muy buenos para poder tener negocios pequeños de barrio. Y imagínense que ustedes tienen, por ejemplo, su negocio que tiene monopolizado la producción de pan a 50 calles a la redonda. Bien, y de pronto se pone una panadería al lado de ustedes que comienza a vender y por ende el mercado se divide en dos. Ustedes de pronto tenían un público de 10.000 personas y ahora tienen un público solamente de 5.000 personas porque las otras 5.000 van a ir a comprar a la otra panadería. Entonces, ¿qué es lo que haces tú para poder vencer al que está a tu lado, que tiene exactamente el mismo producto? No digamos que el pan de uno y otro lado va a ser extremadamente distinto con la tecnología que existe el día de hoy. Lo que tú haces es bajar los precios y tú dices, bueno, yo soy el propietario, por ejemplo, del negocio y él a lo mejor tiene que rentar ese espacio. Yo ya las máquinas las tengo pagadas y él, como es nuevo, aún las está pagando. Yo ya tengo una eficiencia distinta a la que él tiene porque él acaba de abrir. Entonces lo que yo trato de hacer es de presionarlo tanto que finalmente él va a terminar cerrando la panadería y después de eso yo vuelvo a los niveles de precios en los cuales estaba anteriormente. La OPEP siempre ha tenido ese tipo de, se podría decir, de reputación a nivel internacional, donde los países que no son de la OPEP siempre los han catalogado como una entidad muy abusiva que al tener el control sobre los niveles de producción a nivel internacional, pero sobre todo de las reservas de petróleo a nivel global, son los que tienen la mayoría de las reservas de petróleo que existen a nivel internacional, siempre los han tildado abusivos porque básicamente cuando alguien está comenzando a ingresar en la carrera por mantener cierto control en la industria de petróleo, ellos cambian las políticas que tienen en cuanto a producción y de repente comienzan a limpiar a competidores y comienzan a quitarles participación de mercado para que entiendan más o menos por qué una guerra comercial se enfoca en la eficiencia de precios. Ahora, volviendo a un marco de tiempo un poco más corto para que no solamente nos quedemos con la visión mensual, sino vamos a una visión diaria y nos acercamos un poco a lo que está ocurriendo el día de hoy para que ustedes puedan visualizar los precios que se han alcanzado desde la última semana. En este momento la caída, por supuesto, se logra ver expresada en una sola vela bien grande. Sin embargo, si ustedes pasaran a gráficos de minutos, se van a dar cuenta de que el mercado no tuvo esta caída gradual. No es que haya caído punto por punto, sino que en realidad hay un espacio gigantesco que está sin llenar. Y tengan mucho cuidado, porque a veces uno tiene ese principio básico de que todos los gaps se llenan y por lo tanto el mercado tiene que corregir hasta los niveles en los cuales había cerrado la semana pasada. Eso no es una regla obligada, por ende tengan mucho ojo si van a operar en base a esa regla porque seguramente no se va a cumplir. Ahora, desde mi punto de vista, creo que en torno a la zona de $35 con 64 centavos podría haber una resistencia interesante, mientras por sobre el S2 podría haber un punto de invalidación en caso de que llegue acá arriba e intente mantener la tendencia bajista actual y en caso de que siga cayendo, creo que una ruptura del S3 podría también ser muy significativa para intentar repetir los niveles mínimos que hemos alcanzado este año en torno al 27,5 con puntos de invalidación por sobre el S3. Aquí el 30 la verdad nos ha interesado mucho durante las últimas horas, por ende lo voy a quitar de la gráfica. Y antes de pasar al siguiente activo financiero, Gaby, no sé si quieres agregar algo para poder cerrar el tema del petróleo y no nos quedemos todo el tiempo en un solo instrumento financiero. Sí, mira, hay mínimos que yo creo que si la tendencia continúa siendo bajista podría alcanzar en el corto plazo, y ese es el mínimo del 1 de febrero del 2016, estuvo en 26,08. Después de eso ya empezamos a monitorear niveles del 2001. Los mínimos que tuvimos en el 2001, diciembre del 2001, estaban en torno a 16,91. Los mínimos que por lo menos yo ya consideraría históricos son en torno a los $10 el barril. Y eso tampoco está tan alejado. O sea, estamos hablando ya de los niveles que se alcanzaron en marzo del 86 y niveles que se alcanzaron en diciembre del 98. Quizás algunos de ustedes digan, ya, pero estamos en 32, ¿cómo va a llegar a 10? Bueno, hace un par de días atrás estábamos en 65 y miren cómo llegamos en un par de meses a 20, a 30, 26, 27, que fueron los mínimos que tuvimos el día de hoy.
no se va a mover en un solo día probablemente tanto. Pero si nosotros continuamos viendo que, por ejemplo, en Estados Unidos el coronavirus sigue afectando y genera alguna paralización, lo único que podría levantar los precios del barril de petróleo es que rápidamente China se reactive demandando más petróleo y que al mismo tiempo Estados Unidos sea capaz de frenar los niveles de producción por paralización en sus fábricas. Eso podría generar una sensación de desabastecimiento de petróleo a futuro y eso podría repuntar a que, o llevar a que los precios nuevamente repunten. Pero de lo contrario, si eso no ocurre, probablemente la tendencia bajista continúe y se mantenga el precio entre los 25 y los 35 dólares el barril sin problema, por lo menos en las próximas 2 semanas. Eso era lo único que quería añadir. No sé si alguien tiene alguna pregunta a todo esto. Sí, Raúl, dale sí, tú. aquí, mira, mientras nos escriben las dudas, también hay algo que quiero añadir, eh, porque es muy importante lo que dice Gabriela, el ponernos en un escenario alternativo. Ya el mercado es una entidad viva que todo el tiempo nos está lanzando actualizaciones. Lo único que uno puede hacer es tratar de seguir una tendencia, ¿ya? Por eso les decía que es tan bueno seguir tendencias. Si ustedes de la semana pasada o de la antes pasada vienen siguiéndonos en los seminarios de apertura de mercado, se van a dar cuenta de que hemos dicho tendencia bajista, principalmente por lo lento que está el crecimiento a nivel mundial, pero nunca anticipamos que esto iba a pasar. Lo bueno es que pasó a favor de la tendencia general del mercado. Pero este tipo de shocks también pueden ir en la dirección opuesta. Si por ese motivo en estos días, porque, insisto, nosotros no sabemos qué tanto daño está haciéndose a sí mismo Arabia Saudita, no sabemos qué tanto daño le está haciendo a los rusos, porque las declaraciones son una cosa, ellos internamente seguramente siguen conversando para intentar llegar a un acuerdo. A los productores de petróleo obviamente les conviene que el petróleo valga 100, siempre y cuando no estén perdiendo participación dentro del mercado energético, pero a ellos lo que les conviene es que esté lo más caro posible. Entonces no descartemos que en estos días puedan llegar a algún tipo de acuerdo, que puedan volver a los niveles de producción que tenían anteriormente. Así que más allá de que la visión mía y de Gabriela y la demás de algún asistente siga siendo bajista, jamás dejen de aplicar políticas de gestión de riesgo. ¿Ok? Y con respecto a tu pregunta, Raúl, que creo está genial, ¿ya? Porque Raúl aquí, para que ustedes tengan un poco de contexto, consulta qué tipo de divisas se pueden ver afectadas. Te voy a llevar a la divisa que se ha visto más afectada con todo esto desde mi punto de vista, que es el dólar con respecto al peso mexicano. El dólar con respecto al peso mexicano de verdad ha sufrido una enormidad en estos días. Y fíjate, el día de hoy, cuando abre la semana en contraste al cierre de la semana anterior, el instrumento financiero ha subido desde un mínimo aproximadamente en torno a 20.11 y en algún momento llegó a estar en 22.05. El alza ha sido de más de un 5%, un 5,51%, que en el mercado de divisas es realmente un desastre. Ya es un desastre tener un alza de un 5,5% aproximadamente. ¿Y esto por qué se ha debido? Bueno, porque México en su estructura económica depende bastante de los precios internacionales del petróleo, y el hecho de que el petróleo haya sufrido una caída tan abrupta, desde luego también termina perjudicando a la divisa mexicana. No sé cómo tú estás viendo al dólar con respecto a la divisa mexicana, Gaby. Sí, de hecho, hace tiempo que ya no alcanzaba los 22. No es un nivel que no haya alcanzado antes. En el 2017 ya había alcanzado los 22 cuando conocimos que Donald Trump iba a ser el próximo, eran los primeros meses de Donald Trump, de hecho, como presidente de Estados Unidos y hablaba mucho acerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Ahora eso cambió completamente. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de un tema puntual que afecta directamente a México. México es un país productor de petróleo, exportador de petróleo. Probablemente no tenga la misma tecnología que otros países como Rusia, como Arabia Saudita, como Estados Unidos, como para poder bajar los costos de producción de una manera bastante rápida. De hecho, no sé si te acuerdas, Javier, pero hace unos años atrás, cuando tuvimos al precio del barril de petróleo por debajo de los 50 dólares el barril, el costo de producción de Estados Unidos estaba en 75. Y cuando eso ocurrió, se paralizaron las extracciones, las plataformas de extracción de petróleo para tratar de extraer petróleo de una manera mucho más eficiente y a un menor costo. Lograron bajar esos costos de producción. Les tomó tiempo, yo creo que alrededor de 6 meses o prácticamente un año poder hacer esas innovaciones para poder bajar los costos de producción, pero México no sé qué tan rápido lo puede hacer y obviamente eso le afecta directamente al precio del barril. Está ya con retrocesos después de haber alcanzado los 22.
Hoy día, si vemos el gráfico diario, que es lo que tú mostrabas, ya cotiza en 21,16, quedó por debajo de la resistencia 3. Yo tengo una resistencia 3 en puntos pivotes que están en niveles diarios, perdón, no, semanales. Ya logró mantenerse por debajo de esa zona, pero vamos a tener que esperar y ver cómo le afecta directamente la economía de México, porque ojo, el dólar peso mexicano se ve afectado. La pregunta de Raúl era muy, muy buena porque no es la única divisa, también tenemos al dólar canadiense, país también productor de petróleo, pero si vuelvo a México, México es un poquito más preocupante porque la economía es altamente dependiente del petróleo, así como Chile es dependiente del cobre, México también es dependiente del petróleo y esto no sé cómo le pueda estar afectando en el largo plazo en general. Sí, aquí también hay que tomar en consideración el hecho de que en México también se vive una situación especialmente sensible. Yo tuve la suerte de ir a México junto a Gabriela el año pasado, fuimos más o menos en noviembre, y si bien las cosas no iban mal, ya se lograba notar en el aire algo de tensión por algunos cambios que se estaban haciendo a nivel gubernamental. ¿Ya? Entonces, ya había cierta tensión por el tema gubernamental. El hecho de que exista el coronavirus, por ejemplo, y que a nivel global se estén comenzando a ralentizar los intercambios económicos, que las expectativas de crecimiento de prácticamente todo el mundo estén cayendo. México es un país fuertemente exportador que depende sobre todo de Estados Unidos y Estados Unidos también está sufriendo mucho por el coronavirus. Entonces, uno dice, ok, estamos sufriendo por las tensiones internas, también estamos sufriendo un poco por lo que está pasando con el coronavirus a nivel internacional. Y esto del petróleo, esto que llega ahora es un golpe adicional que seguramente uno no esperaba. El viernes pasado estábamos operando en torno a 50, ahora el mercado está cayendo a niveles extremadamente bajos que no veíamos desde hace varias décadas. Disculpen, no décadas, en realidad desde hace varios años, pero estamos al borde de caer a niveles de precios que no veíamos desde hace décadas. Y el plan económico de López Obrador, yo no sé si está listo para poder aguantar estos niveles de precio en el petróleo, al mismo tiempo la presión del coronavirus. De hecho, quiero mostrarles algo que por lo menos yo lo monitoreo en el día a día y ustedes, los que vienen al seminario de apertura de mercados, también saben que utilizo mucho este mapa. Fíjense cómo viene el coronavirus a nivel internacional. Esto hace algunas semanas estaba solamente en China, alguno que otro punto en el resto de Asia. Hoy por hoy el tema del coronavirus ya está cortando prácticamente todas las redes de comercio a nivel internacional. Y fíjense en Estados Unidos. Estados Unidos especialmente se está tiñendo de rojo por todos lados. Ya tenemos a Nueva York, tenemos a Seattle, tenemos a San Francisco, Los Ángeles, tenemos a varios lugares con una expansión muy agresiva de la enfermedad y de hecho Donald Trump ya ha dicho que va a comenzar a cerrar fronteras en ciertos lugares tácticos y a México eso le perjudica muchísimo. México depende en gran medida del intercambio que tiene con Estados Unidos, depende en sus exportaciones en más de un 70% y eso explica de cierta manera el hecho de que el peso mexicano esté sufriendo una devaluación tan importante. Desde mi punto de vista, esto incluso podría romper niveles máximos históricos. La última vez que alcanzamos estos niveles máximos históricos teníamos un barril de petróleo en niveles similares, pero no teníamos al coronavirus como lo tenemos el día de hoy. Entonces yo creo que aquí, dependiendo de las cosas que vayan pasando, sobre todo en estos días con el barril de petróleo, con el cierre de fronteras en Estados Unidos, creo que este instrumento financiero podría dar continuidad a la tendencia alcista y en este momento veo zonas de soporte en torno al 20.7. Creo que esta zona de soporte podría ser muy relevante como para poder aguantar los embates bajistas del precio en combinación al R1 que se ubica en el 20.61. Creo que de aquí podría repuntar a niveles de precios similares a los actuales, pero si rompe el 21,22 aproximadamente, incluso podría ir a buscar los niveles máximos que hemos visto en la apertura. Sí, ahí podríamos usar una expansión de Fibonacci quizás para poder ver los próximos niveles o sea, si te vas a un gráfico mensual, sería ideal porque ahí puedes trazar una expansión de Fibonacci desde los 22 que alcanzó en el 2017, pasando por los mínimos que tuvimos también en el 2017 y después estirándola hasta los máximos alcanzados ahora. Aquí yo quiero añadir otra cosa. El Banxico en febrero recortó la tasa, ¿cierto? Y la dejó en el nivel de 7.0 que no se alcanzaba desde el 2017. Ahora también aquí tenemos que agregar que tenemos próxima reunión de tasas de interés para Estados Unidos el 18 de marzo. Ya tuvimos un recorte en la tasa de interés por parte de la Fed de emergencia y ahora para el 18 de marzo la probabilidad de ver un nuevo recorte es de un 100%.
no, a través del mercado de futuros ya la mayoría de los analistas se está viendo después de lo que pasó con el petróleo, de lo que está pasando con el coronavirus. Ojo que el coronavirus está impactando muy fuerte. Italia ya cerró el traslado de gente, impuso en cuarentena a varias ciudades del país y esa cuarentena no es cualquier cuarentena. Si sales a caminar en la calle y te pillan en la calle, te vas 3 meses a la cárcel. Entonces, ya están tomando medidas mucho más rígidas que quizás otros países puedan adoptar también a futuro. En Estados Unidos se están entregando nuevas medidas también porque han crecido los casos. Probablemente tengamos un nuevo recorte en la tasa de interés por parte de la Fed para tratar de darle respiro a la economía, no solamente para Estados Unidos, sino que recuerden que Estados Unidos también dependen muchos países de Estados Unidos y tener una tasa tan alta en donde genere más restricción que flexibilización podría ser peligroso en estos momentos. Y si Estados Unidos recorta la tasa, el Banxico va a estar mirando muy de cerca ese recorte de tasas y podría generar algún tipo de cambio también. Así que yo creo que de todas maneras el peso mexicano se va a ver bastante dañado por eventuales cierres de frontera entre Estados Unidos y México que podría ocurrir, además de los bajos precios del barril de petróleo. Así que concuerdo contigo que si bien ahora tuvimos un retroceso, que el retroceso para mí es toma de ganancias luego de haber alcanzado un máximo histórico, podría continuar con esa senda alcista sin ningún problema. Sí, de todas maneras, para quienes a lo mejor no han visto en tantas ocasiones la exposición, por ejemplo, que México tiene a Estados Unidos, yo siempre me apoyo en este gráfico, se los voy a dejar en el chat para que lo puedan considerar la próxima vez que estén operando. Ok, esta es una página web que entrega estadísticas sobre cómo están enlazadas las distintas economías a nivel internacional. Y fíjense en esto, México exportaciones, discúlpenme, por socio comercial, y miren esto, el máximo socio comercial, Estados Unidos, aquí va casi el 73% de las exportaciones del país. ¿A qué otros lugares van las exportaciones? A Canadá, a China. Bien, México es un país muy diversificado en productos, pero no muy diversificado en socios comerciales. Entonces, el hecho de que Estados Unidos esté pasando por un momento económico, no sé si delicado, la verdad los índices aún se mantienen bien, pero se nota que están comenzando a desacelerar algunos y otros mostrando derechamente algún retroceso, creo que le podría afectar muchísimo. Y si esto se sigue llenando de puntos, si Donald Trump comienza también a anunciar un cambio en sus políticas fronterizas debido a el inconveniente que se está observando a nivel global, podría esto afectar muchísimo a México, que podría recibir, insisto, un golpe doble, uno del lado de las materias primas y otro del lado de las políticas fronterizas de Estados Unidos, y que no dejarían pasar a los productos que para la economía mexicana son prácticamente el 73% de todo lo que exportan. Así que muchísimo ojo con lo que pasa en estos días, porque si Donald Trump dice voy a cerrar la frontera sur por un tiempo hasta que se pueda controlar el tema del coronavirus, si ustedes piensan que esto no le va a afectar al dólar con respecto al peso mexicano, creo que están subestimando la medida. Ahora, si nos vamos al dólar en contra del CAD, que aquí lo vamos a pasar un poco más rápido, pero como dijo Gabriel hace un momento, tiene una estructura económica similar a la de México en lo que a petróleo respecta. Ya fíjense, aquí derechamente se logra observar el gap que hemos comentado anteriormente. Y aquí voy a darle el paso a Gabriela para poder hacer un poco de análisis técnico para que ella les explique ligeramente sobre cómo afecta el precio del petróleo a la economía canadiense. Sí, a ver, en el caso de Canadá, yo creo que es muy similar a lo de México, muy similar. ¿Por qué? Porque Canadá, el principal país que le exporta petróleo es a Estados Unidos. El tema del coronavirus podría afectarle drásticamente. Hoy día vimos un gap alcista. El gap alcista viene de la caída en el dólar canadiense. ¿Por qué? Porque obviamente se demanda menos dólar canadiense, eventualmente el precio del barril de petróleo va a ser más bajo, van a entrar menos dólares en este sentido y eso genera presión bajista para el dólar canadiense y nos llevó a ver al dólar alcanzar niveles cercanos a los 1.38. Rompió y quedó por fuera de un canal hacia el alza que traía. No lo tengo aquí en el gráfico porque estamos compartiendo el gráfico de Javier, pero si vieran el mío, tendrían un canal alcista que traía desde principios del 2020, que estaba perfecto, respetaba arriba y abajo y nos llevaba hacia los 1.35 igual, nos llevaba hacia niveles alcistas de todas maneras, pero ahora con este movimiento del precio del barril de petróleo se pegó un salto dejándonos fuera de ese nivel y para por lo menos las próximas horas
probablemente el precio se mantenga cerrando en torno a los 1.36. Ya hay que empezar a evaluar también las noticias que se vienen para esta semana para Estados Unidos, hay que ver noticias para Canadá. El viernes tuvimos datos del mercado laboral sólido para Estados Unidos, mixto para Canadá, si recuerdo bien. Así que ahora netamente vamos a tener que estar a la espera de ver qué es lo que podría ocurrir con los niveles del precio del barril de petróleo. Ahora sí, yo más que niveles de 1.35 y 1.38 no estaría monitoreando por lo menos para el día de hoy. Serían los niveles que al parecer yo buscaría monitorear de cerca. Si es que los quiebra, obviamente me va a dar la señal de entrada. Quiebre por sobre los 1.38, ya sin ningún problema podría ir a buscar los próximos niveles psicológicos, y quiebre por debajo de los 1.35 ya entra nuevamente dentro de ese canal. Entonces ahí empezamos a monitorear la parte inferior del canal como próximo soporte. Yo creo que ahora, cambiando un poquito de mercado, Javier, creo que sería bueno hablar un poco acerca de los movimientos del mercado accionario. Ahí habían preguntado a través del chat, y déjame ver antes si es que no hay ninguna pregunta por parte del resto de las personas respecto al dólar CAT. Yo no había preguntado por el dólar CAT, ya espero haber explicado, pero yo creo que ahora es bueno mirar la apertura en Nueva York. ¿Por qué? Porque obviamente los principales índices de Estados Unidos, sobre todo el Standard Poor's, está expuesto a empresas ligadas a energía. ExxonMobil, Chevron Corporation, probablemente les pegó en la apertura, así que podríamos quizás saltarnos allá un poquito rápidamente, ya que abrió hace 4 minutos atrás prácticamente. Sí, mira, antes de darme la vuelta al Standard Poor's, que obviamente es un activo interesante, les quiero aprovechar de comentar. El caso de Canadá, yo a lo mejor lo estoy viendo con ojos un poco más preocupados que lo que les comentaba Gabriela. Yo de verdad veo, y esta es una opinión personal, pero esa es la idea, que vayamos compartiendo opiniones. El tema de Canadá a mí me preocupa un poco más y veo muy difícil que se vuelva a meter al canal anterior. Creo que está de hecho operando en torno a una zona de soporte entre el 35,70 y el 36,00. Me parece que hay una zona de soporte muy fuerte ahí. Y me preocupa particularmente Canadá porque Canadá es un gran exportador no solo de petróleo, sino de materias primas en general. Por ejemplo, aquí en Chile siempre seguimos mucho a Canadá porque también es un gran exportador de cobre. Y el tema del coronavirus no solo le ha pegado al petróleo en su valoración internacional, sino que también a prácticamente todas las materias primas. Bien, mientras el planeta se espera crezca menos que lo que venía creciendo en los últimos años, producto del coronavirus, que tiene todas las redes internacionales cortadas de importación y exportación. Los precios de las materias primas frente a una menor demanda proyectada también comienzan a caer. El cobre también está pasando por un muy mal momento, y de hecho yo creo que este impacto transversal que ha tenido el coronavirus en distintas materias primas a Canadá sobre todo creo que le podría hacer muy mal. Yo por lo menos desde esta zona de soporte entre el 36,00 y el 35,70 veo una posibilidad de que consiga repuntar y que incluso durante la jornada intente buscar la zona de 36,71, y si rompiese toda esta zona de soporte, creo que antes de ingresar al canal en torno al 35,28, creo que incluso podría haber otra zona de soporte muy interesante. Entonces ahora sí nos vamos a el Standard Poor's, que mucho ojo, porque antes de que comenzáramos este evento, este seminario, había hecho un anuncio de detener sus operaciones por un momento para poder evitar que el mercado se desacople de sus fundamentales, y creo que va a haber que tener muchísimo cuidado porque el Standard Poor's está en un momento históricamente, yo diría, tenso. ¿Por qué? Porque recuerden que hay muchos sistemas automatizados corriendo y no solamente es trading manual el que se puede ver aquí, y es por eso que las bolsas a veces pueden poner al mercado en pausa para evitar que hayan caídas que no tengan que ver con los fundamentales y que derechamente tengan que ver con el miedo o con sistemas automáticos alimentándose de estas caídas para provocar caídas adicionales. Bien, así que mucho ojo con esto. Y Gaby, tú que me habías pedido que nos moviéramos acá, no sé si tienes algún nivel interesante en mente o algún análisis de referencia que nos quieras entregar. O sea, lo que vi hoy día por lo menos déjame pasar, es que estoy mirando mi gráfico, disculpen, es que no puedo compartirles el mío en este momento, pero mirando un poquito el movimiento de hoy día tuvo una apertura bajista de menos 4,89 y está buscando los 2.800. Ojo con los 2.800, 2.760, ahí tenemos un 23,6% de un Fibonacci, trazado desde los mínimos que teníamos, les digo de inmediato, los mínimos, a ver Javier si lo puedes trazar, mínimos que tuvimos en el año 2009.
2 de marzo. Ya estaría buscando llegar al primer nivel de Fibonacci de esa tendencia fuerte hacia el alza que trae desde esos mínimos que se alcanzaron en marzo del 2009. Estamos hablando de mínimos que estaban en 672 puntos. Acuérdense que aquí veníamos saliendo de la crisis financiera subprime, recién se estaban inyectando los QE, y eso llevó a que el precio lograra quebrar los 1550 y luego despegar hacia donde ya todos sabemos, pero ahora con estos movimientos bajistas ya logró quebrar la línea de tendencia hacia el alza que traía desde enero del 2019, eso ya está fuera, por lo menos la quebró el mes pasado, el cierre del mes de febrero con el tema del coronavirus, ahora está confirmando esa ruptura y el próximo nivel más importante, por lo menos en gráfico mensual, está en 2.571. Estoy mirando el mensual porque siempre en estos 9 años me han preguntado, por lo menos desde el 2012 en adelante, cuándo se viene la gran corrección para el Standard Poor's. Y quizás ahora, con todo lo que está ocurriendo, podríamos tener algo interesante que se pueda gatillar, no en el largo plazo, sino que posiblemente podría ser en un corto plazo. ¿Por qué? Porque si se fijan hoy día, el precio fue capaz de moverse. De hecho, sigue cayendo, el Standard Poor's ya va con menos 7,41%, ya quebró los 2.760, que era el 23,6% del Fibonacci que les decía. El próximo nivel importante está en 2.571. Y eso es otro Fibonacci, pero un Fibonacci de más corto plazo. Fibonacci desde los mínimos del 26 de diciembre del 2018 a los máximos que tuvimos este año. Y ese sería el 61,8% del Fibonacci, que si logra quebrar, nos llevaría hacia los 2.571, que está justo en la línea de tendencia hacia el alza de largo plazo. Ojo con ese nivel. Ojo con ese nivel porque podríamos tener algo importante. Aquí estamos hablando del mercado accionario en Estados Unidos. Pensando un poquito atrás lo que tú mencionabas de las materias primas y los países dependientes de exportaciones de materias primas, hay que ver muy bien hacia dónde van esas materias primas. Si más del 50% va a China, eh, China ya está deteniendo el virus. No hemos conocido nuevos casos en las últimas 48 horas creo que se llama Wuhan, en la ciudad en puntual. Y si eso logra detenerse, vamos a tener dos polos. Vamos a tener, partió el coronavirus y se apagó China. Todo el resto del mundo prendido. Ahora, China está deteniendo y de a poquitito va a empezar a reactivarse y vamos a tener toda esta parte del resto del mundo cerrado. Vamos a tener Europa paralizado, vamos a tener Estados Unidos y China, el principal demandante de materias primas, que ha estado paralizado, podría rápidamente reactivarse con fuerza. Así que mucho ojo, no quiero decir que eso es lo que vaya a pasar. Recuerden que esto no son recomendaciones de trading, es lo que uno va analizando y son opiniones. Pero si China vuelve y vuelve con fuerza, también podría ayudar a muchos países que son exportadores de materias primas. Eso. Sí, de hecho, para poder apoyar lo que estaba comentando Gabriela aquí, en la página web de John Hopkins, que habla acerca de la expansión del virus a nivel internacional, lo que dice Gabriela es cierto. Esto no solo lo hemos venido monitoreando todos los días en las aperturas de mercados, ver cómo el virus va creciendo a nivel internacional, cómo va aumentando el número de personas contagiadas en distintas latitudes del mundo. Y es que hay tantas personas contagiadas en China que China tiene su propia gráfica. Y en este momento, por ejemplo, hemos visto cómo en China, por ejemplo, el día 7 de marzo teníamos 80.700 personas contagiadas, el 8, 80.700 personas contagiadas, y el día de hoy las mismas 80.700 personas contagiadas. Es un número que se mantiene muy estable, no es un número bajo, ¿ok? Tenemos un número de contagiados bastante alto, pero también es cierto que el número se está comenzando a controlar. China es el país que lleva más tiempo lidiando con el problema, así que seguramente esa experiencia le ha dado el control del ritmo al cual se está expandiendo el virus. Ahora, lo que viene aquí abajo y que parece una curva exponencial, y no se engañen con esta última línea que parece como si estuviese aplanando porque es una línea en desarrollo, esa es la línea del día de hoy. Fíjense en esto, o sea, el día 7 teníamos a 25.200 personas contagiadas a nivel internacional y al día siguiente a 29.100, o sea, estamos hablando de cerca de 4.000 nuevos casos de personas contagiadas, que en contraste a los 25.000 que teníamos antes, un aumento del 16%. De hecho, hemos venido viendo aumentos de entre el 10 y el 20% sin ningún problema a lo largo de las últimas 2 semanas. Así que seguramente lo que preocupa más al mercado es esto. Y lo que dice Gabriela es cierto. Si China consigue reactivar su economía,
Seguramente los países que exportan materias primas van a ser los grandes beneficiados, pero ahí nos vamos a tener que dar cuenta de si esos países van a tener alguna posibilidad de exportar. Por ejemplo, aquí en Chile tenemos cerca de 10 casos, seguramente vamos a tener que preguntarnos también, ok, China va a comenzar a requerir cobre de nuevo para poder echar a andar la maquinaria industrial y la pregunta que vale la pena hacerse ahí es, ok, Chile va a poder hacer frente a esa demanda de cobre, vamos a tener controlado el número de contagiados dentro del país, es algo que vamos a tener que ir monitoreando también, porque de verdad, lo de China no me preocupa mucho, creo que esto ya ha mostrado evidencia bastante fuerte de que seguramente va a seguir estando plano, lo que preocupa es esto, ¿por qué? Porque la tendencia aún no logra llegar a ese momento en el cual se comienza a aplanar, e insisto, esta última recta que se ve un poco plana, no se engañen, es el número de hoy y por ende aún quedan varias horas como para poder seguir sumando nuevos casos. Ahora, con respecto al Standard Poor's, el Standard Poor's, el problema que está viviendo ahora es distinto al problema que ha vivido en otros momentos de los últimos años. Para quienes me siguen hace más tiempo, saben que yo soy un gran promotor de un Standard Poor's alcista, siempre en términos largo placistas. De hecho, cuando comienzan las crisis graves, como por ejemplo la guerra comercial y cosas de ese estilo, yo siempre me comienzo a preguntar, ok, ¿qué es lo que está haciendo caer al mercado? Bien, en un momento eran los aranceles, en otro momento era la incertidumbre con respecto a las expectativas de crecimiento a nivel global, y yo siempre estoy atento a que ese factor desaparezca de la mesa para intentar retomar una visión alcista por los estímulos que históricamente ha aplicado la Reserva Federal. En este caso creo que el factor que está impactando al mercado es evidentemente el coronavirus y el gran problema que estamos enfrentando ahora es que con las fronteras cerradas, los efectos que tienen los estímulos de reducir la tasa y todo eso, la verdad no tiene un gran efecto. El hecho de que a uno, por ejemplo, le pongan una tasa de interés de política monetaria en cero, que uno se pueda endeudar y conseguir $1.000.000 y después de eso tener que devolver el mismo $1.000.000, no tiene ningún impacto si tú no puedes vender tus productos, si tú no puedes llenar un barco de computadoras y venderlas a nivel internacional. Eso es lo que no está pudiendo hacer Estados Unidos en este momento, porque sus fábricas en Estados Unidos no están cerradas, las fronteras no están cerradas tampoco. El inconveniente que están enfrentando es que a pesar de que se bajaron las tasas, no están pudiendo aprovechar ese momento las empresas. Yo veo que el día de hoy está extremadamente peligroso el escenario, el mercado sigue estando sin operación, sigue estando cerrado, no me extrañaría que cuando se retomen las operaciones dentro del día exista alguna suerte de gap, pero hacia abajo los soportes, y coincido con Gabriela, los soportes de largo plazo, los más fuertes, se ven en torno a la zona de 2.550, aunque también hay una zona de soporte bastante fuerte en torno al 2.749, 2.732. Yo creo que en este momento la mesa está servida como para que el mercado siga cayendo. Evidentemente, las próximas semanas, los próximos días, las próximas jornadas nos van a marcar si las caídas van a seguir sucediéndose en las próximas sesiones, pero por el momento no veo absolutamente ninguna noticia positiva y tampoco en el calendario económico, cosa que no hemos ido a ver todavía, un poco irresponsables por nuestro lado. En el calendario económico tampoco se ven muchas cosas para la sesión de hoy y por lo tanto no sé quién pueda salvar el Standard Poor's en esta jornada. Tenemos la guerra comercial de precios entre Arabia Saudita y los rusos, tenemos al coronavirus creciendo a nivel internacional, a países evaluando cerrar fronteras, a Italia para qué hablar, ya está en el top 3 de los países con más contagiados, si no me equivoco, de hecho está en el tercer lugar solo por detrás de China y de Corea del Sur, y por ende la verdad no se ve un buen escenario para el Standard Poor's, y no sé si quieres agregar algo más, Gaby, antes de ver las divisas majors. No, mira, antes de pasar a los majors, yo creo que hay que mirar un instrumento que es el favorito para todos quienes buscan refugiarse de estos movimientos, porque el mercado iba a estar en pausa por 2 minutos, ya debe estar próximo a retomar, probablemente esté intermitente durante todo el día, y esto no les va a gustar a muchos inversionistas. Entonces, yo iría a mirar antes de las divisas majors el oro, ya porque quiero ver en qué está, sí. Claro, el oro no ha tenido movimientos tan fuertes. Me refiero que en términos porcentuales hoy día solo ha subido un 0,22%. Tenemos al Standard Poor's cayendo un 7% y muchos hubiesen dicho, claro, y el 7% podría haberse visto reflejado en el movimiento del oro. Y la verdad es que hoy día está tranquilito, 1660, 1700, de hecho el máximo de hoy día fue 1703,19, ahí se quedó. ¿Y por qué pasa esto?
porque todavía no hay llevamos muy pocos minutos tras la apertura oficial, 15 minutos. Antes teníamos movimientos premercado que obviamente ya mostraban el sentimiento del mercado que podía tener el mercado en Estados Unidos el día de hoy. Y vamos a tener que estar muy atentos a ver si es que logra reaccionar. Y ojo, ahí ya empezamos a mirar gráficos mensuales para el oro, no en el corto plazo ya se pierde la vista porque hace rato que no veíamos estos niveles. Estos niveles lo teníamos entre los años 2011, 2012, y para aquellas personas que lograron comprar o entrar al mercado a finales del 2018, principio del 2019, cuando cotizaba en torno a los $1.200 la onza y están largos, pucha, muy buena la entrada, está con un canal alcista sólido en gráficos mensuales, pero los 1.700 es un nivel importante, es un nivel muy importante de resistencia. Y vuelvo a repetir que por un lado tenemos malos datos, o no malos datos, sino que mala sensación respecto a lo que puede ocurrir con el coronavirus en Estados Unidos y Europa, y por otro lado hay un poquito más de calma en China. En el caso de Chile, como decía Javier, nosotros somos exportadores de cobre y la gran pregunta es saber si es que cuando podamos exportarle cobre a China, cuando efectivamente China lo demande nuevamente y retome sus actividades, vamos a ser capaces de poder exportarlo o no. Capaz que Chile esté en la misma situación que Italia, no lo sabemos. Ahora, sí hemos tenido algo de preparación y va supuestamente a viajar un equipo a China a aprender cómo tratar la enfermedad de la manera más rápida posible para no tener un impacto tan negativo en la economía. Y estoy hablando de esto, ¿por qué? Porque si efectivamente se logra, o en realidad China logra retomar rápidamente su actividad, el oro quizás no necesariamente vaya a llegar a los 1900 como lo hizo en el pasado. Y cuando llega a niveles tan drásticos en términos de movimientos hacia el alza, mucho ojo con las correcciones, porque así como llega tan rápido hacia arriba, también se pega unas caídas bien fuertes hacia abajo. Así que eso es mi comentario, por lo menos en general. Y yo quiero agregar algo a lo que comentaba Gabriela recién, con respecto al oro sobre todo y con respecto al mercado. Aquí hay dos tipos de riesgo. Hay un riesgo que se llama sistemático y hay un riesgo que se llama riesgo no sistemático. Bien, pero existen riesgos que impactan para llevarlo de un nivel menos técnico a un nivel un poco, de un nivel técnico a un nivel un poco más simple. Hay riesgos que a veces, por ejemplo, impactan a un solo activo. Supongamos que un día hay una explosión en una fábrica de iPhones en China y eso directamente va a impactar a Apple, pero no es algo que va a impactar a todo el mercado. Lo que está pasando en este momento con el coronavirus, lo que está pasando en este momento con las tensiones internacionales entre Rusia y Arabia Saudita, es algo que impacta al mercado de manera transversal. Entonces, cuando, por ejemplo, los traders dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero estar en el Standard Poor's, ya no quiero ser parte del mercado accionario que es el más expuesto a todas estas turbulencias y conviertes tu, se podría decir, portafolio de acciones en cash, en dólares o en libras, en yenes, en las acciones en las cuales hayas estado invirtiendo. Eso no necesariamente implica que tú saltes inmediatamente y te vayas a otro activo como el oro. Bien, está bien, hay una suerte de transición de mercados riesgosos a mercados de refugio, pero en momentos como estos, donde la percepción de riesgo es tan transversal y donde hay tantas cosas que evaluar, tantos escenarios de incertidumbre a nivel global que uno difícilmente va a lograr anticipar, existe la posibilidad de que muchos traders en este momento estén diciendo, ¿sabes qué? Me retiro del mercado accionario o me retiro de los activos financieros en los cuales estoy operando y me quedo en catch. ¿Sabes por qué? Porque realmente no sé lo que va a pasar en estos días, que es algo que estuve comentando con alguien en Twitter durante la mañana. Uno cuando hace trading, cuando uno está recién empezando, uno qué es lo que hace, uno llena el gráfico de indicadores técnicos. Si uno, por ejemplo, aquí diría, ¿sabes qué? El oro está en una resistencia y voy a vender, pero en realidad cuando uno comienza a adquirir un poco más de experiencia, y si no tienen experiencia, escuchen esto porque les va a ayudar a saltarse varios malos momentos, es muy importante la selección de un escenario ideal. Si ustedes en este momento no están viendo un buen escenario para poder operar, quédense fuera. Nadie los va a penalizar por eso. Quédense fuera del mercado hasta que tengan un poco más de claridad con respecto a lo que va a ocurrir, hasta que tengan una visión un poco más clara de lo que está ocurriendo en distintos instrumentos financieros para que cuando operen lo hagan con calma y lo hagan a conciencia. Entonces, no me extrañaría que mucho capital que salió del Standard Poor's y del mercado accionario en general
no necesariamente se está alocando en activos de refugio, sino que en realidad se puede estar quedando simplemente en catch y los traders deben estar esperando tener una claridad mayor con respecto a lo que está pasando en el mercado porque fue un despertar muy agresivo el día de hoy. Yo pienso que aquí las zonas de soporte, por lo menos para el oro, que seguramente va a continuar su visión alcista mientras se mantengan las tensiones en el mercado. Creo que desde la zona de soporte en torno a 1650 podrían haber zonas de ingreso al mercado para apuntar a los 1700 con puntos de invalidación por debajo del pivot. Creo que si rompe el canal alcista desde el R1 para arriba, muy cerca de la zona de 1720, podría apuntar a la zona de 1760 aproximadamente en torno al R2 y los puntos de invalidación podrían estar dentro del canal y yo por lo menos veo al oro así, no veo grandes argumentos como para poder pensar en un escenario de calma. Y antes de migrar al siguiente activo, Gaby, no sé si quieres agregar algo más con respecto al oro. No, yo creo que prácticamente ya entre lo que hablaste tú y lo que hablé yo resumimos el sentimiento general, que está muy alineado el tuyo con el mío, así que yo lo dejaría ahí nomás y sí me iría a los majors, pero sobre todo al euro dólar, porque esta semana tenemos decisión de tasas del Banco Central Europeo. Javier, ¿puedes poner el countdown del CME, porfa? Porque para ver el de la Fed y el del Banco de Inglaterra. Hoy día, con todos estos movimientos del mercado, hay un 100% de probabilidad de que la Fed recorte la tasa el 18 de marzo. Y más abajito, también puedes encontrar el del Banco de Inglaterra y también se espera que hayan recortes en la tasa de interés que incluso ya algunos se evalúan con un 59%. El, el ver el recorte de la tasa en torno a un rango de 0 a 25%, ese de ahí, exacto. Y esa próxima reunión de tasas del Banco de Inglaterra es después de la Fed, y ahí está, 59% entre un 0, y 25 puntos base. Y esta semana le toca al Banco Central de Europa. No tenemos una herramienta como esta que nos pueda entregar probabilidades, pero dado lo que ha ocurrido con otros bancos centrales, dado lo que ha ocurrido con el Banco de Australia, el Banco de Canadá, el Banco de Estados Unidos, lo que se espera que pase en la próxima reunión de la Fed, lo que se espera que pase en la próxima reunión del Banco de Inglaterra, no creo que esté tan desacoplado. Ahora la pregunta es, ya tiene una tasa en cero. ¿Qué más puede hacer el Banco Central Europeo para estimular a la economía en momentos en los cuales ni siquiera, como bien dices tú, un cambio en la política monetaria podría entregarle dinamismo a la economía porque Italia está completamente clausurado, por decirlo así, está en cuarentena completo prácticamente? Bueno, con respecto a estímulos, hay mucha creatividad que se puede aplicar en temas de estímulos. Por ejemplo, hace un tiempo hubo un estímulo fantasma, si quieren decirlo de alguna manera, en el Banco Central Europeo. Bien, el Banco Central Europeo, como bien dice Gabriela, tiene las tasas de interés de política monetaria prácticamente en cero. Y de hecho, aquí les voy a mostrar otra herramienta. De partida les voy a entregar la página de la Chicago Mercantile Exchange para que la puedan tener. De verdad, ayuda mucho. Y eso vamos a ir haciendo, ¿ah? Porque la gente muchas veces nos pregunta, oye, ¿de dónde sacan tanta información? De a poco les vamos a ir entregando todas las páginas que nosotros utilizamos y que son de información pública para poder obtener información. Y hay otra página web que se llama Trading Economics, donde uno puede monitorear la trayectoria que han seguido ciertos indicadores económicos a nivel internacional. Y, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la zona euro, ¿ok? Nos vamos a, ejemplo, aquí en Countries, discúlpenme, el mouse se me volvió un poco loco ahí, y nos vamos a la Unión Europea. Fíjense en esto, nos vamos a Money y vamos a ir a Interest Rate. Bien, la tasa de interés, ¿cómo la ven ustedes? Plana. Plana en 0%, ¿desde cuándo? Desde el año 2016. Entonces uno podría decir, bueno, aquí no se ha aplicado ningún estímulo desde el año 2016. Y Gabriela dice, bueno, ¿qué más pueden hacer si desde el 2016 la tasa de interés está en 0%? Recuerden siempre que la tasa de interés de política monetaria es una tasa de interés de referencia para otras tasas. ¿Para cuáles tasas? Para la tasa que a uno le pagan por hacer un depósito en el Banco Central, no a uno, a los bancos privados en realidad, y la tasa de interés con la cual los bancos privados consiguen liquidez de parte del Banco Central. Entonces, si bien esta es una tasa de referencia, eso no quiere decir que no puedan mover las otras tasas. Entonces, por ejemplo, aquí está esta otra tasa de interés, bien, que es la tasa de interés
de préstamos para poder obtener liquidez que se mantiene en 0,25, pero fíjense en la tasa de interés de depósitos, donde cuando uno hace un depósito en el Banco Central Europeo, esto no se ha mantenido parejo, sino que la bajaron desde menos 0,4 a menos 0,5. Entonces, uno dice, a ver, déjame ver si entendí. O sea, si un banco privado hace un depósito en el Banco Central Europeo, no solo no le pagan, que eso es lo que habitualmente uno intuye, uno dice, ok, yo hago un depósito en un banco y es como prestarle mi dinero al banco, por ende el banco, por tener una cuenta de ahorros, me va a ir dando intereses. Bueno, esa lógica también se da entre los bancos centrales y los bancos privados. Entonces, la lógica, ¿qué es lo que dice? Que cuando uno hace un depósito en un banco, del banco privado en el banco central, al banco privado le debiesen dar alguna tasa de interés y fíjense, esto se ha mantenido en terreno positivo casi toda la vida. Ya, si lo llevo al máximo de hecho y veo los últimos 20 años, esto ha estado en torno a 4%, cerca de 3%, pero el año pasado, sin la necesidad de haber hecho un cambio en la tasa de interés de política monetaria, bajaron la tasa de interés de depósitos a un terreno aún más negativo que en el que ya estaba. Entonces, aquí puede haber otra vez un estímulo que yo le llamo fantasma porque no es el que aparece en la primera plana. En la primera plana siempre aparece, mantiene la tasa de interés de política monetaria en cero. ¿Ya? Pero en este caso lo que puede pasar es que pueden mover esta tasa de interés de política monetaria y también pueden aplicar programas de inyección de liquidez. Bien, que eso quiere decir que van a ir a comprar papeles de largo plazo, bonos de largo plazo y simplemente los van a traer al valor presente, al mejor valor presente que puedan conseguir para poder llenar de liquidez el mercado. Así que ojo con eso, porque aunque mantengan la tasa de interés de política monetaria, tal vez muevan otras tasas de interés internas del Banco Central como para poder estimular la economía. Desde mi punto de vista, el euro dólar en este momento tiene fortaleza, no debido a la fortaleza del euro derechamente, sino que creo que se debe a la debilidad del dólar. Uno siempre dice, ok, en los pares de divisas hay una divisa fuerte y una divisa débil. Bueno, quiero corregir un poco eso porque hay momentos en los cuales hay una divisa débil y una divisa más débil. En este momento el euro, la verdad, no es una divisa que a nivel internacional valga mucho, sino que realmente el dólar americano está pasando por una caída en la tasa de interés de política monetaria demasiado abrupta como para ignorarla. Bajó 50 puntos base sin que siquiera hubiese una reunión de política monetaria. Como dijo Gabriela en la página de la Chicago Mercantile Exchange, ya anticipan con un 100% de probabilidad de que va a caer casi un medio punto completo otra vez. Incluso hay ciertas personas que dicen que en estos días podría cambiar y podría caer un punto completo incluso, mientras en Europa todavía se está evaluando qué es lo que podría pasar. Por eso el euro se mantiene fuerte, pero en realidad no es que pase por un buen momento, sino que el dólar realmente contra estas otras divisas fuertes está pasando por un momento muy delicado por una reducción muy rápida de las tasas de interés de política monetaria. Ahora, Gabriela, no sé si tú coincides, por ejemplo, con el análisis técnico que yo tengo hecho. Yo por lo menos veo zonas de ingreso al mercado en torno al 1.1200, entre el 1200 y el 12,28, donde está el pivot semanal, y también veo otra zona de ingreso al mercado en caso de que rompa sobre todo esta zona de resistencia que está acá, muy cerca del 15,40 y de la zona de 15,32. Si tú necesitas indicadores, me avisas y yo lo voy. Sí, no, veo lo mismo. O sea, de hecho, hay que estar a la espera de ver qué es lo que ocurre con las próximas decisiones de tasas de interés. Eso es lo que podría marcar la pauta. Los 1.15 es un sólido nivel de resistencia. Acuérdate que antes se movía entre los 1.15 y los 1.050, que fue ese rango que tuvo por más de 2 años. Y ese nivel yo lo veo sólido, lo respeto hoy día. Pero si el día de mañana sale de nuevo la Fed con un recorte de emergencia de 25 puntos base, lo que sea que diga la Fed, podría generar rápidamente un movimiento solamente por la depreciación que pueda generar en el dólar. Y comparto contigo, el euro no es una divisa fuerte en este momento. Está siendo fortalecida solamente por la debilidad del dólar, pero no porque la zona euro tenga muy buenas cifras de desempleo, muy buenas cifras de crecimiento y de hecho deberían empeorar con lo que está ocurriendo con el coronavirus en Italia. Recuerden que la zona euro, los principales países que le entregan las principales cifras de crecimiento, las principales cifras de inflación y de empleo son, por un lado, Francia, España, Italia y Alemania. Alemania está un poco tranquilo con el tema del coronavirus, pero en el caso de Francia, en el caso de Italia, sobre todo Italia, está muy, muy dañado y recién vamos a ver el impacto de esto en los reportes del próximo mes. Entonces, yo creo que el movimiento ahora viene muy de la mano de lo que dices tú y por lo mismo creo que es muy importante ver qué es lo que van a entregar como información las entidades de los bancos centrales.
Sí, de hecho, volviendo al tema del coronavirus y para poder complementar un poco lo que dice Gabriela, es increíble ver el top 10 de países con más contagiados. Hace unas semanas era China y otros países dentro de Asia. Ahora fíjense en el top 10, tenemos a China, tenemos a Corea del Sur. Corea del Sur, el vecino de China, evidentemente va a estar más expuesto, pero después de eso viene Italia, Irán, Francia, Alemania. El eje central de la Unión Europea está de hecho dentro del top 5 de quienes no son China. Y si lo llevamos al top 10, dentro del top 10 tenemos a Italia, tenemos a Francia, tenemos a Alemania, tenemos a España. Bien, y un poco más abajo tenemos a otros países europeos, pero la verdad, el eje central de la Unión Europea, que es Italia, Francia y Alemania, con el número de contagiados que tienen, realmente es algo como para preocuparse pensando en las cifras macro que se van a ir publicando en las próximas semanas y sabiendo también que las políticas monetarias expansivas no necesariamente van a tener el efecto que uno espera. ¿Por qué? Porque a pesar de que uno se endeuda a tasas bajas, uno básicamente lo que tiene también entre sus manos es que las redes de distribución de bienes y servicios están completamente entrecortados. Entonces, con el euro dólar, yo creo que esta semana va a ser clave, como dice Gaby, el poder ver qué es lo que pasa con las tasas de interés de Estados Unidos y de Europa. Y aquí vamos a también migrar a ver otro instrumento financiero. Yo creo que ya como para poder ir cerrando, recuerden que hoy no es como un seminario de apertura de mercados, en realidad el día de hoy es más para poder compartir visiones que podamos ir agregando valor por medio de la experiencia. Y yo no me quiero ir sin ver el dólar con respecto al yen japonés, porque creo que el dólar yen está en un escenario de tormenta perfecta. El yen japonés es un activo de refugio, por ende, bajo estas circunstancias debe verse muy beneficiado y el dólar americano ha recortado tasas de interés de una manera muy agresiva y quiero llevarlos a ver el dólar yen porque de verdad es muy penoso lo que está pasando aquí, pero hace algunos días estábamos en 112 y ahora prácticamente estamos tocando el 101. Si tomamos aquí una herramienta de medida y vemos la caída que ha habido en el mercado, ha sido una caída de casi un 10%. En el mercado de divisas, la caída del 10% de cualquier par de divisas es algo brutal. Recuerden que aquí no estamos hablando de acciones, sino que aquí estamos hablando de divisas que debiesen ser más estables que el mercado accionario, instrumentos financieros que se mueven en promedio un 0,5% al día y ver que esto se cae un 10% desde el 21 de febrero hasta el día de hoy, que son muy pocas jornadas, de verdad es algo increíble y no sé en qué nivel tú estás viendo el piso, Gabriela, en este activo. El primer nivel lo veo en 100, obvio, nivel psicológico y que mantiene por lo menos desde diciembre del 2013. Y después de eso 96. 96 porque tiene muy cerquita un Fibonacci, el 61.8. Si es un Fibonacci trazado desde los mínimos que tuvimos en el 2011, octubre, a los máximos que tuvimos en junio del 2015. Muy cerquita de los 96 está ese 61.8% del Fibonacci y tomo el 96 porque también fue soporte en el pasado para marzo del 2008, fue soporte para agosto del 94 y también fue soporte para los meses entre julio y diciembre del 2013. Así que por ahí podría también tratar de detener las caídas si es que continúa presionado hacia la baja. Ahora, como dices tú, el yen es un instrumento de refugio. El dólar se está viendo debilitado por todos estos cambios en la tasa. Si volvemos a ver un recorte, probablemente el dólar siga depreciándose y el yen pueda seguir valorizándose y eso empuja aún más la posibilidad de ver un escenario bajista para el dólar frente al yen. En términos de resistencia, la primera resistencia, déjame ir a un gráfico diario que estaba viendo uno mensual, la primera resistencia estaría en torno entre los 105 y los 108, en un rango en realidad. Entre esa zona yo vería la próxima resistencia, pero no tengo claridad de un nivel tan exacto como sí para los movimientos bajistas que podrían potencialmente darse. Yo en lo personal veo una zona de resistencia, de hecho, bastante cerca de los precios actuales. Es cierto que entre la zona de 100 y 101, si nos vamos a la historia, que Gabriela por lo menos es muy buena para poder retroceder y ver qué es lo que ha pasado hacia atrás. Yo a veces me quedo un poco más con el presente. Fíjense en cómo se congestionó el mercado aquí después de fuertes caídas entre los meses de junio y noviembre del año 2016. Aquí estuvo luchando muchísimo contra esta zona de soporte, no la pudo romper, creo que va a ser algo que vamos a tener que enfrentar durante las próximas jornadas, pero la verdad por los escenarios de tensión que se ven a nivel internacional y también por los momentos álgidos que estamos viendo en el mercado en este momento, no veo con grandes expectativas de alza este instrumento financiero. Yo creo que de hecho desde el S2, que se ubica en torno al 102,70 y el 103,00, que es una zona de resistencia importante, creo que desde aquí podrían haber caídas adicionales. Y si repasamos el calendario económico de esta semana,
nos vamos a dar cuenta que hay varios eventos noticiosos que por supuesto van a llamar nuestra atención y que creo que podrían ser claves para este instrumento financiero. El día de hoy no es uno de esos días claves, como mencionamos anteriormente, es un día que en general se va a mantener tranquilo, pero fíjense, el día miércoles tenemos datos de IPC, el día miércoles también tenemos información referente a Japón con respecto a cifras de carácter económica, de intercambio comercial, y tenemos también que tomar en consideración lo que podría estar pasando al cierre de esta semana cuando nos enfrentemos a cifras de la Unión Europea y que también podrían traer algo de incertidumbre al mercado. Yo creo que el miércoles para adelante este instrumento financiero podría escapar un poco de las zonas técnicas en las cuales está actualmente y creo que va a ser clave ver si puede romper la zona de 100, si puede romper esos mínimos que se lograron hace algunos años. Y bueno, antes de cerrar, Gaby, no sé si tienes alguna idea sobre lo que debiésemos destacar en estos días. Mira, volviendo al dólar yen, antes de irme, tengo que acotar lo siguiente. No está moviéndose en base a lo que está pasando en Japón, ¿ya? Porque ayer conocimos el PIB trimestral del cuarto trimestre y quedó en menos 1,8%. El mercado esperaba ver una caída a menos 1,7%. El mes anterior ya había caído a menos 1,6%. O sea, la cifra va en pendiente bajista con todo y no les importa, no por eso van a detener las alzas que está teniendo el yen frente al dólar. Yo creo que aquí lo que hay que monitorear muy, muy, muy de cerca es lo que pasa en Estados Unidos, esas cifras que tú dijiste de inflación, las cifras de índice de precio productor el jueves y, por supuesto, lo que pueda ocurrir el jueves con el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque si el Banco Central Europeo da síntomas de mayor preocupación respecto al impacto del coronavirus, por seguro quizás el yen japonés va a ser altamente demandado nuevamente como instrumento de refugio. Entonces eso podría presionar aún más a la divisa. Así que eso era lo que quería acotar, que más que los datos de Japón en sí, que prácticamente ya no los está mirando el trader que opera el dólar yen, al parecer, porque la cifra, vuelvo a repetir, ayer fue muy mala y claramente estamos en una contracción, una recesión que Japón le va a costar salir de ahí probablemente. Ya tienen una política monetaria muy, muy fuerte que está buscando entregarle dinamismo por muchos años a la economía y no pasa nada en ese sentido. Así que yo les quería dejar ese recuerdo para el dólar yen y para esta semana, por lo menos lo que yo voy a estar mirando es el Standard Poor's, de todas maneras. Ese va a ser Ok, mi trade para la semana. Todavía no tengo los puntos de entrada, excepto los que les mencioné de los 2.500, creo que era en el gráfico mensual, pero por la línea de tendencia, que si la llega a tocar ahí se puede no necesariamente generar solo un movimiento bajista, sino que estén muy atentos, porque desde ahí puede o rebotar, como ya lo he hecho muchas veces en el pasado, o entregar alguna entrada interesante hacia la baja. no, yo mis convicciones las tengo por lo menos con el dólar con respecto al yen japonés. Yo de verdad les sugiero, sobre todo el miércoles para adelante, que vayan viendo cómo reacciona el mercado frente a estas zonas de soporte, pero no se preocupen porque de esto vamos a ir hablando en el día a día porque este no es el único seminario que vamos a estar haciendo durante la semana. Tenemos varios webinars que vamos a ir haciendo, entre ellos evidentemente el seminario de apertura de mercado va a ser uno de los más importantes que nos va a tocar monitorear todos los días, pero tenemos trading de petróleo, tenemos trading con medias móviles. Fíjense este como ya quedó completamente obsoleto, el petróleo quedará a los 40 por el coronavirus, pero lo vamos a hacer igual, porque ahora vamos a hablar acerca de los 30 o de los 20, ahí tendremos que innovar con respecto al titular, pero si ustedes se fijan, la tendencia ya la veníamos siguiendo en esa dirección y eso es lo bueno de seguir tendencias, que algún día va a pagar el seguir tendencias con paciencia. Ahora, les quiero dejar ahí el enlace para que se puedan suscribir a los eventos que tenemos preparados para la semana y también quiero aprovechar de darle nuestras direcciones en Twitter. Aquí está mi dirección en Twitter, es @jrojasfx. Les dejé el link en el chat para que nos puedan estar siguiendo. Gabriela, que es un poco más activa que yo en redes sociales, también está actualizando continuamente las cosas que están ocurriendo en el mercado, está subiendo los videos que estamos haciendo durante el día y si aún no han tenido la oportunidad de seguirla, síganla porque de verdad les va a agregar muchísimo, muchísimo valor con con las publicaciones que está haciendo en cada una de las jornadas y en lo personal creo que fue todo un éxito el día de hoy el seminario del primer trade de la semana. Creo que fue más como una conversación que es súper agradable tenerla. A veces uno está muy presionado viendo niveles y cosas de ese estilo, parece ya mecanizada la cosa del seminario de apertura de mercados, que yo sé que ayuda a tener una rutina que seguir todos los días, pero esto es para poder quebrar un poco con esa rutina, poder tener la oportunidad de conversar con ustedes y alguno, si se la perdió
cambió, porque yo sé que algunos ingresaron recién, el número de asistentes saltó muchísimo. Recuerden que siempre hacemos los seminarios en horario de Nueva York, así que si algunos ingresaron un poco tarde el día de hoy, es porque en Estados Unidos cambió la hora, así que tuvimos nosotros también que ajustarnos a ese cambio para poder seguir la misma línea de siempre, pero se van a acostumbrar, esto lo queremos hacer todos los lunes. Y bueno, Gaby, no sé si quieres decir algo antes de que dejemos el seminario hasta este punto el día de hoy. Sí, quería destacar lo mismo que tú, que hubo un cambio el día de ayer en la hora en Estados Unidos, la hora del este, así que por lo menos Chile ahora solo tiene una hora de diferencia. El seminario sigue siendo a las 9 de la mañana hora de Nueva York, pero todas las personas que vivan, por ejemplo, en México, en Colombia, en Perú, van a tener que ajustar el horario, ¿ya? Para que no se queden fuera, obviamente. Para los que ya entraron recién, probablemente este seminario esté en la página de Educación y Trading o en YouTube para que lo puedan revisar. Y también dejar los invitados a que revisen la página. Estamos subiendo artículos de mercado, por lo menos de los principales instrumentos que nosotros destacamos. Suelen ser el petróleo, el oro, el Standard Poor's o la bolsa americana en general, y también algunos pares de divisas puntuales. Y obviamente si tienen a personas que les interesa el trading, cuénteles un poco acerca de nosotros. ¿Ya? A nosotros nos gusta enseñar, nos gusta hablar de mercado y felices en poder entregarles información que para ustedes sea valioso. También si creen que podríamos mejorar algo, este webinar, si hay algo que ustedes querían ver o que pensaban que iban a obtener y que no lo obtuvieron, por favor mándenos un correo a info@educacionytrading.com. Nosotros los vamos a revisar. Es el primero, este es el primer webinar del primer trade de la semana que estamos haciendo y de aquí en adelante vamos a ir escribiendo los próximos capítulos que vamos a ir haciendo. ¿Ya? Así que Ahora, espero que tengan todos un muy buen día. Ahora, una última cosa. Para los que están acostumbrados al modo de suscripción del seminario de apertura de mercados, que se suscriben solo a uno y después de eso quedan automáticamente inscritos para los que vienen, esto va a ser exactamente igual con los seminarios del primer trade de la semana. Bien, van a quedar automáticamente inscritos para los que vienen, así que relájense, les va a llegar la notificación. Día lunes entonces, primer trade de la semana, de martes a viernes, seminarios de apertura de mercados y todos los especiales que tenemos durante las tardes. Así que nos despedimos, que tengan un excelente día y muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.